Maitengirum gueram baisha papeime, baisha papeico, peime por amba página, baisha papeime penderogarupi, peico por amba página. En esta ocasión vamos a comprender dos palabras, o sea, dos formas de conjunción. Yo no sé si la palabra con es aplicada a la conjunción en el estudio español. Tengo también esta versión de este video en portugués y estoy haciendo también en la versión castellana. Muy bien, hoy vamos a aprender cómo usamos la conjunción y, por ejemplo, yo y él o tú y yo. ¿Cómo decimos esto? Vamos a fijarnos en la letra I y también vamos a ver cómo usamos la letra con, por ejemplo, café con leche. ¿Cómo diríamos café con leche en guaraní? Muy bien, vamos a empezar. Digamos que café con leche sería café cambure. Fíjense que la partícula are que va al final de la frase, en este caso, va posposicionada, creo que así se le dice, va al final de la palabra. Fíjense que, por ejemplo, cuando decimos café con leche, el con está en el medio de las palabras. Y en este caso en guaraní va al final. Café cambure, café con leche. O, por ejemplo, si yo me voy a un café o a una panadería y quiero, por ejemplo, pedir un pan con manteca, no sé si en tu ciudad, en tu país se come al igual que acá en Brasil. Yo siempre me refiero haciendo mis aulas como si fuera el cotidiano brasileño, pues vivo acá en Brasil. Pero, por ejemplo, yo voy y quiero un pan con huevo, vamos a cambiar, por ejemplo, o un pan con queso, digamos. Entonces yo llego a la panadería y pido, "Ai potá pan quesure". Hay potá, pan quesure. Fíjense que pan es del español. En guaraní tenemos una teoría de que en Buyapé se le da el nombre al pan, pero en Buyapé es una comida indígena que es hecha a base de maíz. Creo que es el maíz, la maicena, no sé cómo se dice en tu país. En Paraguay decimos abati morotín, que sería el maíz blanco. Es hecho a base de esta maíz, un pastel, una torta, algo así, una torta, un pastel. En Paraguay decimos torta, en otros países dicen pastel y no sé cómo se dice en otros países. Si me podéis decir los nombres en cada país, cómo se llama la torta o el pastel, les voy a agradecer si me podéis escribir en los comentarios. Bueno, esto sería el pan que se usa al guaraní, que es el mbuyapé, pero no es el pan que conocemos, que es el pan que tenemos incluso en las panaderías, el pan casero, el pan francés y otros tipos de panes. Bien, entonces yo llego a, como estaba diciendo, llego a la panadería y pido un pan con queso. Entonces pediría pan quesure, pan quesure. Fíjense que la partícula are se va al final. Ahora, otra ocasión. Por ejemplo, la conjunción e, la conjunción y en este caso, que es en español, ¿no? La conjunción y, que sería, por ejemplo, tú y yo. ¿Cómo diría yo tú y yo? She hande. Fíjense que la partícula ha en este caso sería de la conjunción, pero va exactamente como pronunciamos en castellano o en español. Va exactamente en el medio, que sería she, yo, hande, tú. En este caso, tú y yo decimos al contrario, ¿no? En castellano no diríamos yo y tú, a pesar de que no va a estar errado también. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Digamos así, él y su papá, jae, ja y tuba. Él y su padre, jae, ja y tuba. Otra cosa, por ejemplo, él y su perro, jae, ja, humba, yagua. Jae, ja, humba, yagua. En este caso, cuando se trata de animales, tenemos que colocar animal y el nombre al final. Por ejemplo, él y su animal perro sería la traducción literal o la traducción de lo que estamos diciendo. Ahora, digamos que yo quiero comer, por ejemplo, arroz con carne. ¿Cómo diría, cómo pediría, o cómo diría, quiero comer arroz con carne frita, por ejemplo? Hause arroz so oshirire. Fíjense, el re se va al final. Hause so oshirire. Hause arroz so oshirire. Quiero comer arroz con carne frita. Y hay muchas otras formas de hacer estas dos conjunciones. Creo que fue muy importante este tópico que he traído a nosotros para que así podamos estudiar más y más. Y les quiero agradecer mucho por los comentarios, por estar comentando desde otros países. Y esto a mí me alegra mucho porque el canal está creciendo y estamos viendo que realmente la lengua guaraní es una lengua que va a percorrer el mundo porque hace parte de nuestra cultura
y hay creo que más de 5 millones de hablantes o más. Tengo que estudiar más profundo sobre eso, pero hay mucha gente que habla guaraní y el guaraní es una de las lenguas más lindas. ¿Por qué? Porque es primitiva y todavía se mantiene su esencia y es una forma de hablar muy linda y por eso mi orgullo de estar enseñando. Si te ha gustado este video, te pido que dejéis ahí me gusta, que comenten, pues los comentarios hacen con que el YouTube reparta con más personas, alcance a más personas de otros países incluso. Ha app ya ñamo a ko de video hay treña y me agüero un día ha ñamo que tata guaraní me jeta bebo y ha app ñamo a pecha ha ya yo esa bebé.